Ahí van, compañeros. Ahí ya comenzamos a grabar la clase de hoy, 14 de julio, entonces el micrófono es de ustedes. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Licenciado César Martínez, un gusto poder saludarles. Nosotros somos el grupo número uno de la asignatura Psicología Excepcional barra perdón, del año 2021. El tema que nos corresponde presentar es la introducción a la clasificación internacional de las familias en base a la Organización Mundial de la Salud. Sin perder mucho el tiempo, nuestra compañera Milena nos estará dando el inicio de nuestra presentación. Bueno, buenas noches. Voy a empezar entonces. La unidad 1. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, cuenta con la familia de clasificaciones internacionales que incluye como un conjunto de productos que están integrados dentro de esta clasificación, que se pueden usar de manera singular o de manera conjunta, y que son reconocidas como estándares internacionales y tienen la finalidad de mejorar la salud mediante el suministro de información para así apoyar a la toma de decisiones en todos los niveles. Ahora vamos a hablar sobre los principales objetivos, que son 3, ¿verdad? El primero es conocer el concepto de familia de clasificaciones internacionales de la OMS y analizar la evolución que se ha seguido desde su estructura inicial hasta la actual con la incorporación de la CIF. El segundo, hacer un breve recorrido por el proceso de elaboración de la actual Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad de la Salud, que sería CIF, y sus aportaciones. El número 3, conocer los objetivos y aplicaciones de la familia de clasificaciones internacionales de la OMS y así diferenciar las clasificaciones de referencia, las derivadas y las relacionadas. El siguiente. El diagnóstico de la enfermedad y la familia de clasificaciones internacionales de la OMS. La salud de las poblaciones ha sido medida en base a las estadísticas de mortalidad y en la incidencia y prevalencia de las enfermedades y de otros problemas de la salud, además de múltiples herramientas diagnósticas que permiten a los profesionales de la salud poder identificar las diferentes enfermedades o los diferentes síndromes. Dichos profesionales cuentan con un sistema de clasificación de estos diagnósticos que es denominado la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, que sería la CIE. A partir de la clasificación de enfermedades, a lo largo de los años se han ido desarrollando una serie de aplicaciones, así como subclasificaciones, las cuales pasaron a integrar el amplio constructo de familia de clasificaciones internacionales de la OMS. Dicho constructo se hizo presente dentro del concepto más amplio de familia de clasificaciones de las Naciones Unidas. Así. Espérame. Ahí está. ¿Qué tal, compañero profesor? Mi nombre es Araceli Ferreira y yo le voy a estar presentando los antecedentes de las clasificaciones de enfermedades. Primeramente, la CIE significa Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Comenzó en el 1893, cuando la Organización Mundial de la Salud y la CIE hicieron un registro de causas de muertes. Así han tenido una actualización periódicamente y ahí reflejaron todos los nuevos descubrimientos en esa época. Luego, en el 1959, fue la primera adaptación de la CIE. En el 1979 se ha desarrollado unas modificaciones clínicas, que es la ICD-9-CM, en donde tuvieron como objetivo expandir los códigos diagnósticos y realizar un sistema de codificación de los procedimientos. En 1989 fue la primera formulación explícita de la CIE en la 10ª revisión en una conferencia en donde la Organización Mundial de la Salud promovió que el concepto sea familia de clasificaciones de las enfermedades y estados relacionados con la salud. En el 1992 se hizo la publicación de la 10ª revisión de la CIE-10. Bueno, y ahora vamos a ver la primera estructura inicial de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de Salud,
que tiene como núcleo central la CIE-10 y tiene enlazados en donde están sus desarrollos y sus procedimientos, ¿verdad? Están las adaptaciones para atención primaria de la salud, las adaptaciones basadas en la especialidad, las intervenciones de procedimientos y la nomenclatura internacional de enfermedades. Entonces, esta fue la primera estructura inicial de la Organización Mundial de la Salud. Ahí está, la próxima compañera. Buenas compañeros, les saluda Pamela Almeida. Yo voy a estar hablando de los objetivos de la familia de clasificaciones internacionales. Tal como se especifica en el reciente trabajo de Ashley en el año 2000, así como en recientes documentos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, /FIC, que viene a ser la clasificación internacional de funcionamiento, discapacidades y de la salud. También como objetivos fundamentales tiene el ejemplo que podemos ahí leer, que es aportar bases científicas precisas, fiables y aplicables transculturalmente para la definición y manejo de los estados de salud y sus consecuencias. También establecer un lenguaje común internacional, tanto en los aspectos relacionados con la salud y las actuaciones de la misma. Permitir la transferencia y la comparación de información en temas de salud a través del tiempo, en las distintas disciplinas y naciones. Además, aporta sistemas de codificación y registro para el desarrollo de sistemas de información en la salud. También quiere promover la investigación y en última instancia el conocimiento en los temas de salud y, como bien dicho en el término anterior, en las mismas actuaciones de la salud. El siguiente PowerPoint, por favor. Gracias. También para satisfacer dichos objetivos, la Organización Mundial de la Salud ha promovido y todavía continúa haciéndolo hasta el día de hoy la adopción de estrategias capaces de garantizar que la FIP, como había comentado, la Clasificación Internacional de Funcionamiento de Discapacidades y Salud, cumple el múltiple requisito de los siguientes, que sería fundamentarse en unas sólidas bases científicas y taxonómicas, para lo que se ha incorporado los aspectos esenciales del estado actual sobre el conocimiento. Debe ser aplicable en las distintas culturas para lo que se ha promovido en su desarrollo, la realización de estudios cualitativos y cuantitativos de verificación transcultural, es decir, en todo entorno. Entender la salud y también, por lo tanto, las actuaciones en salud como un concepto multidimensional, incorporando los distintos aspectos del modelo biopsicosocial, de salud y de enfermedad. También pide satisfacer las necesidades de las múltiples disciplinas que operan en el campo de la salud, pero también de los distintos grupos que son afectados por el mismo, que han quedado reflejados en los grupos de trabajo que han participado en los procesos de desarrollo de las distintas clasificaciones. Y por último, y no menos importante, garantizar que a partir de ellas se puedan satisfacer las necesidades de información en salud y elaborar todo tipo de medidas y estadísticas relevantes sobre los estados y las actuaciones en el ámbito de la salud. Eso es. En cuanto a lo que tiene que ver con la insuficiencia del diagnóstico y la mortalidad para establecer el nivel de salud del individuo y de las poblaciones, lo que son la consideración del diagnóstico y la mortalidad es importante, pero insuficiente para abarcar los elementos esenciales del concepto de salud. Entre ellos están los insuficientes para abarcar en toda su amplitud los elementos esenciales del concepto de salud. No responde a las necesidades de servicio de salud planteadas por las agencias gubernamentales, los clínicos, los pacientes e incluso sus familias. El diagnóstico no predice las necesidades en cuanto a lo que son los servicios sanitarios, nivel de cuidado, etc. Y el diagnóstico no informa sobre los pedidos beneficios sobre su rendimiento laboral o grado de integración social. Más que nada, a esto se refiere que si bien es importante considerar el diagnóstico y la mortalidad, también el desarrollo y la evaluación de las actuaciones en el campo de la salud, lo cierto es que ambos aspectos por sí solos se muestran insuficientes para abarcar en toda su amplitud los elementos esenciales del concepto de salud. Más que nada por el hecho de que el diagnóstico o los medicamentos que va a estar necesitando o la vía social que va a ir llegando a esta persona
no es suficiente, ya que más que nada se aconseja por buscar una palabra, es que una vez que la persona ya cuente con su diagnóstico, ya cuente con todos los beneficios sociales, aparte de eso se haga un seguimiento específico. ¿Por qué? Porque una vez que se dé el seguimiento no quiere decir que la persona ya esté bien, ya esté totalmente atendida ni nada por el estilo, sino una vez que lleve a la práctica es lo que va a hacer que la persona pueda sentirse más que nada apoyada en cuanto a lo que está recibiendo de este servicio no gubernamental. La siguiente página. Se hizo por lo tanto evidente que junto con las medidas de salud basadas en la CIE, era preciso tener en cuenta otras que recogieran los aspectos relacionados con las repercusiones de las enfermedades y el funcionamiento humano. La OMS desarrolla la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías. El objetivo principal es subsanar deficiencias y de contar con un sistema para la evaluación de las repercusiones de la enfermedad y de las capacidades. Justamente lo que comentaba, que la persona necesita un seguimiento constante, ¿verdad? De 2 a 3 días, de una semana a un mes, como para que se pueda corroborar realmente el acompañamiento que se está realizando en este sistema. En cuanto algunos de los ejemplos serían puesta en marcha en la década de los 70, que eso se estuvo diciendo. La clasificación fue publicada en 1980 por la OMS, se tradujo a más de 14 idiomas. La versión española fue publicada en 1983 por el INSERSO, sería con M, que es importante que los compañeros sepan que el INSERSO sería las siglas de Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el cual es el organismo del gobierno de España que se encarga principalmente de gestionar las prestaciones de la seguridad social en materia de la invalidez y jubilación. También se encarga de mantener la regularidad sobre los casos de personas mayores y de dependencias. Sus competencias principales serían y están centradas sobre los servicios sociales de la vejez, la jubilación y la dependencia dentro de las pensiones no contributivas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Perdonen, yo me acabo de conectar, entonces voy a comentarles un poquitito lo que veníamos trabajando con el grupo, ¿verdad? Así que voy a iniciar ahora, ¿verdad? Bueno, la Organización Mundial de la Salud desarrolla la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. Entonces, estas son algunas modificaciones. O sea, ¿qué hizo digamos, lo que hizo esta clasificación fue cambiar un poquito la manera de considerar las discapacidades de las personas discapacitadas y el papel del entorno físico y social, ¿verdad? Aparte de eso, las orientaciones de las políticas social, la planificación y la gestión tanto a nivel de gobiernos y organizaciones. También fue incorporada a la familia de las clasificaciones, ocupando, no obstante, un lugar secundario y por tanto logró subordinar a lo que es la CIE, ¿verdad? Entonces, eso para tener un poquito en cuenta cuáles fueron los cambios significativos. En esta lámina voy a mostrar un poquito cuál es la estructura de la familia de clasificaciones, ¿verdad? En la CIE 10, o sea, que es la versión 10, digamos, comprende las adaptaciones para una atención primaria de salud, las adaptaciones basadas en la especialidad de las clasificaciones internacionales, ¿verdad? Perdón, de la clasificación de lo que habíamos hablado anteriormente, intervenciones y procedimientos, y lo que es un poco la nomenclatura internacional de enfermedades, ¿verdad? Un poquito más adelante vamos a ir desarrollando mejor, pero esta es básicamente es la estructura que se conoce de la actual, digamos, ¿verdad? Buenas noches, yo soy Roberto Doldán. ¿Se me escucha? Bueno, a Sí, se pesar del escucha. amplio uso de la
La principal crítica fue referente al modelo teórico que sustentaba. Las críticas también destacaban el predominio del abordaje negativo del estado de salud de las personas, el enfoque de la discapacidad como algo individual y no como algo universal, y la inadecuada verificación del transcultural. Siguiente página, por favor. Entonces, la OMS se puso a trabajar en base a estas críticas y en 1993 se inicia el proceso de revisión de la CIDDM, que significa Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. Luego de la elaboración de los borradores 1 y 2 y la verificación de su estructura, contenidos y los estudios de aplicabilidad transcultural, se llegó a la elaboración del borrador final de la CI-DDM2. Y el 22 de mayo de 2001, mediante una resolución, se aprobó la nueva clasificación con el título de Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Siguiente página, por favor. En dicha resolución, la OMS menciona que hace suya a la CI-DDM2, también insta a los Estados miembros al uso de la CIF y pide que se preste apoyo a los Estados miembros que pidan hacer uso de la CIF. Siguiente, por favor. Esta nueva clasificación trae consigo diversos aportes al mundo de la discapacidad, los cuales son la aplicación del modelo biopsicosocial, la introducción del concepto de universalidad para la discapacidad, el enfoque realizado en los elementos positivos de la discapacidad y el establecimiento de un lenguaje común de aplicación universal. Así entonces, la aprobación de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, o sea, CIF, permitió expandir el concepto de salud más allá del modelo basado en enfermedad y la mortalidad que representaba la CIE. Y la CIE vendría a ser la Clasificación Internacional de Enfermedades. Ambas clasificaciones, CIE y CIF, se nos muestran como complementarias y en combinación posibilitan el analizar, evaluar y clasificar la salud de la población y las actuaciones y políticas sanitarias de una forma más correcta y más completa. Este nuevo formato de la FIC, o sea, Familia Internacional de Clasificaciones, está concebido como una estructura compleja que incorpora una serie de desarrollos y aplicaciones relacionadas con definiciones, conceptos, estándares y métodos. En la estructura actual, la CIE y la CIF se sitúan como elementos centrales denominados clasificaciones de referencias. Y a partir de estas clasificaciones se derivan otro tipo de clasificaciones denominadas clasificaciones derivadas y clasificaciones relacionadas. Siguiente, por favor. Y eso es todo. Permiso. Buenas noches, compañeros, profesor. Entonces yo continúo con lo que estaban desarrollando los compañeros anteriormente para llegar a esta estructura que sería la estructura actual de las familias de clasificación internacional de la OMS. Al comienzo, al inicio, nosotros teníamos solamente el CIE 10 en el centro, ¿verdad? En la segunda, después se hizo una revisión del CIE 10 por todas las, digamos, o sea, las insuficiencias que presentaban para poder hacer, porque el CIE 10 lo que hacía era un diagnóstico del estado de salud, pero no apoyaba, digamos, a que la persona pueda hacer una rehabilitación, por decir así, ¿verdad? Entonces se hizo una revisión de lo que sería el CIE 10 y apareció lo que sería la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidad y Minusvalía, que se insertó en donde sería el recuadro amarillo, ¿verdad? En adaptaciones basadas en la especialidad.
Y luego esa clasificación internacional de deficiencia de capacidad y minusvalía otra vez tuvo sus limitaciones, se volvió a hacer una revisión y con esa revisión entonces obtuvo el CIE 10, que es lo que estaba hablando anteriormente el compañero, y gracias a la importancia y cómo se combinan perfectamente el CIF, o sea, perdón, el CIF es lo que apareció en una segunda instancia. Entonces, gracias a, digamos, la importancia y que trabajan en combinación con el CIE 10, entonces el núcleo central está compuesto por lo que sería el CIE 10 y el CIF. El siguiente, por favor. Bueno, nosotros en base a eso tenemos el núcleo central, donde está el CIE 10 y el CIF. Pero al costado tenemos los otros recuadros que serían, la columna principal sería las clasificaciones de referencia, ¿verdad? Que serían justamente las conocidas como el CIE 10 y el CIF, que son los principales, ¿verdad?, en el ámbito de la salud y son el resultado del consenso internacional de los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud. Y entonces las clasificaciones de referencia serían en este caso el CIE 10, el CIE 10 y el CIF. En el lado, digamos, izquierdo están las relacionadas, que serían las intervenciones de procedimientos, serían razones de contacto, quejas. Está también el NIE, que es la nomenclatura, las derivadas, ¿no? La derivada sería las adaptaciones para la atención primaria y las adaptaciones basadas en la especialidad, ¿verdad? Que son, digamos, clasificaciones que se desarrollaron basándose en el CIE 10 o en el CIF, utilizando las clasificaciones de referencia, ¿verdad?, que es el núcleo, y que surgen como necesidades de grupos o, digamos, especialidades concretas, por ejemplo, en atención primaria, o derivadas de iniciativas nacionales o multinacionales, ya sea en algún tipo de programa de lo que sería la salud en un país en específico, por decir así, por casos de pandemia u otros casos específicos que afectan solamente a esa zona. Y las clasificaciones relacionadas serían las intervenciones, procedimientos, las razones de contacto, quejas y la nomenclatura internacional de enfermedades, que si bien tienen algo en común con las clasificaciones de referencia del CIE 10 o el CIF, están asociadas, pero realmente están un poco, son procedimientos, por decir así, procedimientos o intervenciones particulares. Se basan en el núcleo que sería el CIE 10 y el CIF, pero ellos tienen su propia particularidad, por decir así. El siguiente, por favor. Entonces, el núcleo que sería el CIE 10 es una clasificación de la condición de salud, enfermedad, lesión, impedimento, condición física o mental que involucra, por ejemplo, hospitalización, consulta ambulatoria o servicio de urgencias. Y el CIEF sería una clasificación de la salud y estados relacionados con la salud, y está diseñado con un propósito múltiple y puede ser utilizada por varias disciplinas por diferentes sectores de la sociedad. ¿Cómo sería esto más o menos? El CIEF lo que hace es dar el rótulo, por decir así. Si una persona, por ejemplo, sufre un accidente cerebrovascular, el CIE va a clasificar el accidente cerebrovascular con la nomenclatura específica que vamos a desarrollar posiblemente en otras unidades, ¿verdad? Y según la nomenclatura va a indicar el origen, la gravedad, qué parte afectada, etcétera, ¿verdad? Y con el CIF lo que nosotros hacemos es tomar ese rótulo y tomar las acciones necesarias para realizar la rehabilitación, o si es que, por ejemplo, una persona quedó con cierta deficiencia temporal o ya de por vida, por decir así, trabajar esa deficiencia, por decir así, hacer la rehabilitación o hacer la readaptación a, por ejemplo, si fue como en este caso un accidente, entonces trabajar en la rehabilitación para que la persona pueda volver a su funcionamiento lo más normal posible, ¿verdad? El siguiente. Entonces estas serían las distintas estructuras que se fueron dando a través del tiempo, ¿verdad? La estructura inicial, donde estaba el CIE 10, y donde tenemos, digamos, las otras clasificaciones que están relacionadas de forma directa o indirecta. Después, cuando se incluyó lo que sería la clasificación internacional de deficiencia
discapacidad de minusvalía, que estaba, digamos, subordinada al CIE 10. Y después la estructura final cuando se hizo la revisión de la CIDDM, dando, digamos, dando como origen al CIF. Y entonces el CIE 10 y el CIF pasan a ser la referencia en el centro, ¿verdad? Las dos clasificaciones más importantes y las otras clasificaciones que se relacionan de forma directa o indirectamente con el CIE 10 y con el CIF. El siguiente. Bueno, y hasta acá, profesor, es lo que sería nuestro tema con las familias de clasificaciones. Y acá sería consultarle a los compañeros si tienen algún tipo de duda, consulta. Y tenemos 3 preguntas para ellos, a ver si captaron lo que sería la dinámica y el tema de hoy, ¿verdad? Primero quería felicitarles, ¿verdad? Antes que nada, felicidades por la presentación. Pero si hay algún compañero que quiera hacer preguntas, por favor, porque si después también quiero yo hacerles preguntas y después ustedes nos pueden preguntar, ¿verdad? O cómo es la dinámica. ¿Cómo quieran más, profe? ¿Algún compañero quiere preguntar, por favor? ¿Algo que no le quedó claro? ¿Alguna duda? Parece que nadie quiere preguntar. Entonces yo me animo a preguntar al grupo y quiero que cualquier miembro del grupo pueda responder. El tema de los modelos, ¿cuál sería la diferencia entre el tema de los modelos? Básicamente, esencialmente, ¿cuál es la diferencia entre la CIE y la CIF? La diferencia de modelo que ya plantearon, pero con sus palabras. Cualquiera puede responder, ¿sí? Modelo, profe, ¿vos te referís El a... modelo de abordaje. ¿Cuál es el modelo de abordaje entre la CIE y la CIF? Y el modelo de abordaje de la CIE es más, bueno, inició la CIE como un, digamos, manual estadístico, ¿verdad? Y para llevar un registro de las enfermedades de forma estadística y la morbilidad, o sea, la mortalidad, ¿verdad? Entonces ellos sabían más bien todo lo que sería estadística descriptiva, por decir así, de las enfermedades, lo que sería prevalencia, en cuántos casos se presenta, de qué manera se presenta, etcétera. Entonces era más médico el modelo del CIE, era más lineal. Y eso no le daba una visión que a través del CIP se dio, ¿verdad? El CIP lo que tiene es más un modelo biopsicosocial porque trata no solamente a la enfermedad, que es un aspecto principal, sino que también otros aspectos que tienen que ver con la persona, porque cada vez más la persona ya el núcleo de abordaje, es también los aspectos sociales, también si por ejemplo está relacionado con el mundo del trabajo o lo que sería el ambiente de la persona, ¿verdad? Entonces el CIF sale más de ese aspecto médico y entra más en el aspecto biopsicosocial de la persona. ¿Puedo acotar algo? Sí, Pamela. También, así como dijo el compañero, ¿verdad? En el CIF es conocido también como, se va a escuchar muchas veces la palabra barrera, que viene a ser lo que es el entorno, ya sea lo que limita o lo que disminuye, vamos a decirle, el comportamiento o el uso, vamos a decirle. Es como que la barrera, va, a diferencia de lo que es el CIE, ya se tiene en cuenta el entorno, el ambiente, lo que va interfiriendo, interactuando a mi forma de qué hago, a qué no hacer, o qué tengo y qué no tengo, en el respecto a las diferencias que existen. Eso. Ya. Entonces es la también, ¿verdad, Pamela? La CIE y la CIF. Sí, perdón, sí. Porque son dos clasificaciones, ¿verdad? Otra pregunta. Me encanta, o sea, voy a hacer preguntas y después también yo quiero ir cerrando para aclarar sobre todo algunas cuestiones, ¿verdad?
Ustedes averiguaron, o dice, hay una evolución en el tema del CIE, de la CIE, ¿verdad? Hoy tenemos que el número de CIE decían. Sí, de 10. Sí, de 10. Ya. La clasificación ahí, Lorena, a ver un poco si ustedes ven el chat también. Porque Sí se ve, profe. Lore, Chena, si alguien puede leer la pregunta de Lore del grupo, por favor, y responder. Con, con Lore, respecto a... esa es una pregunta que no está en el material, pero si alguien se anima a responder, si investigaron o si no respondo yo. Jorge, Víctor. La verdad, profe, que yo no sé si hay una modificación sí de 10. Yo sé que ellos todos los años siguen recaban información. Es como que van recopilando y cada 2 años, algo por el estilo, es como que ellos hacen una evaluación y ahí es como que sale una nueva versión. Porque yo sé, por ejemplo, que el 109 inclusive se utilizaba en algunos lugares, ¿verdad? Inclusive en Estados Unidos. Canadá, por ejemplo, tiene su propio CIE. Australia tiene su propio CIE. Estados Unidos tiene su propio CIE, ¿verdad? Solamente que ahora a nivel global yo no sé si hay un CIE 11, por ejemplo. Sí, ya existe el CIE 11. ¿Y de qué depende la pregunta de Lore? ¿De qué depende el CIE? Depende justamente de lo que estaba diciendo Víctor. Se hace unas evaluaciones, se hace investigaciones. Por ejemplo, a ver, en el CIE 11 posiblemente ya no aparezca. Un ejemplo nomás les doy. El síndrome de Rett, que antes estaba dentro del espectro autista, ¿verdad? En esa clasificación estaba, por ejemplo, el autismo, el espectro, después estaba todo lo que es el autismo, el Asperger y Rett, decían, ¿verdad? Entonces, cuando se descubrió algo, cuando se investigó más, ¿verdad? Le sacan de una categoría de clasificación y le cambian a otro estado, ¿verdad? Entonces ahí hay esas modificaciones que realizan, ¿verdad? Siempre es en base a investigaciones, inclusive y todos los expertos que están trabajando diariamente en eso, en las investigaciones. Entonces hoy tenemos ya, inclusive hubo en CIE 10 revisado y después ya hoy tenemos el CIE 11, ¿verdad? Y en relación a la CIF, lo que yo también quiero contarles es que la CIF ya, o sea, tiene dos clasificaciones nomás hasta ahora. La CIF como tal, ¿verdad? Y la CIF para IA, o sea, IA, que es infancia, adolescencia. O sea, existe una CIF para la infancia y la adolescencia, ¿verdad? Esa es la clasificación. Entonces, excelente. ¿Alguien pregunta otra cosa más? Algo que el grupo quiera, así como que quedó en no está claro, o que quieren ahora preguntarme, o se preguntaron ustedes y tendríamos que hacer algo que en relación al trabajo de ustedes, del grupo, al grupo le pregunto. Personalmente, no, profe, tu material era muy claro. Yo creo que vamos a ir ahondando según las clases, ¿verdad? Ya. Cómo se usa la CIE y la CIF. Sí, es muy claro tu unidad. ¿Qué es el núcleo central y el núcleo de referencia? Es la CIE y la CIF justamente. O sea, de cuando hablamos de un núcleo central o núcleo de referencia, ¿a qué nos estamos hablando? ¿A qué tenemos que tener como referencia? A las clasificaciones que son más importantes, porque Ya, la pero CIE, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De FIT? FIT, profe, sería el núcleo central y las clasificaciones derivadas, o sea, y las que están en ambos lados de referencia. Así yo entiendo, no, es solamente la CIE y la CIF. Serían ya también con, por ejemplo, las intervenciones, los procedimientos. Claro, lo que pasa es que el núcleo central, ¿me pueden colocar esa lámina, por favor, de la FIT? ¿Qué es la FIT? ¿Quién me puede responder qué es la FIT? La FIC es la... Ay, perdón. La FIC es la Clasificación Internacional de Fundamentación, Discapacidades y de la Salud. No, la FIT. Ah, Y la clasificación internacional de las familias.
O sea, sería en inglés, está, ¿verdad? Internacional, creo que está, queda así. No, pero ¿qué es la FIT? A ver, les doy otra oportunidad. ¿Qué es la FIT? La No la familia CIF. internacional de clasificaciones, profesor. ¿Cómo, Elena? La familia internacional de clasificaciones de la Claro, OMS. claro, es la familia internacional de clasificaciones. Y dentro de la familia internacional de clasificaciones existe diríamos, esta estructura. Esta es la estructura y ahí dice, estructura actual de la familia de clasificaciones internacionales de la OMS. Entonces, cuando ustedes encuentran, y eso siempre suele ser una cáscara de banana, ¿verdad? Hay que identificar bien. Ahora vamos a hacer un poco un repasito, ¿verdad? OMS FIT dice esta lámina. Entonces, acá no se tienen que confundir, porque esto habla solamente de la estructura actual de la familia de las clasificaciones. Entonces, en esta familia hubo una evolución histórica, donde retrocede un poco la lámina, por favor. Si me pueden retroceder la lámina. Muy buena presentación, felicidades, muy buen resumen, pero tendrían que hacer así como que le estoy haciendo nomás una retroalimentación. Retrocedeme a otra lámina donde estaban los derivados y todo de la CIF o del CIDDM. En la evolución histórica estaba un apartadito que es importante para no. Ahí está. En esta estructura, esta no es la estructura actual, esta es la estructura anterior que se dio en la década del 83 hasta el 2001. Hay inclusive un periodo. Entonces, ustedes después cuando van a repasar y cuando van a estudiar o cuando van a ya prepararse para los exámenes, etcétera, tienen que sacar estas ideas fuerza, ¿verdad? Entender la clasificación internacional, la familia de clasificaciones internacionales, que el CIDDM, que era la clasificación internacional de deficiencia, discapacidad y minusvalía, era un término, fíjense, minusvalía es un término hasta el 2001. ¿Se acuerdan que les dije? Del 83, el inserso, todo lo que ustedes contaron, hasta el 2001. Profe, Decime. discúlpame, pero minusvalía no se descartó todavía, profe, como palabra. Porque yo estaba haciendo justamente mi trabajo sobre lo que es la discapacidad y las nuevas terminologías, por decir así. Y minusvalía, de por sí, lo que pasa es que utilizaban mal la palabra, era más de uso peyorativo, o sea, te decía minusválido, te decían, ¿verdad? Pero minusvalía lo que quiere decir es una persona con discapacidad que tiene, digamos, desventajas ante el contexto social, vamos a decir, la organización o lo que fuera, No, ¿verdad? pero eso es en este clasificatorio hasta el 2001. Cambia ese aspecto. Claro, si vos ves este clasificatorio y nos quedamos hasta el 2001, no te apresures, Víctor, porque después vamos a ir viendo más, ¿verdad? Porque después vamos a ir viendo más las CIS, vamos a ir profundizando en las siguientes unidades. Yo ya quiero pasar toda tu materia, pues ya, profe. No, pero para no confundirte, Víctor, no, definitivamente ya no se usa más el término minusvalía. Por eso me encanta, Víctor, lo que está diciendo, porque esas son las cáscaras de banana. Si yo te pregunto, antes del 2001, en una evolución histórica, ¿cuál era la clasificación? ¿Verdad? Y acá hay preguntas así rápidas. Primero, ¿existía una estructura de la familia de las clasificaciones internacionales? Desde 1980 hasta el 2001. Y esa familia de clasificación tenía al CIDDM, donde aparece minusvalía, como una, diríamos, adaptaciones, era complementario dentro de una especialidad. Y solamente la clasificación núcleo o de referencia era solamente un modelo médico, patológico, de patología, que era la clasificación internacional de enfermedades. Y después están los complementarios, que siguen siendo intervenciones y procedimientos, nomenclatura de enfermedad internacional de enfermedad del NIE y las adaptaciones de atención primaria de salud. Esta es la estructura hasta el 2001. Siguiente, me pueden volver otra vez a decir la estructura actual, y esa es la palabra mágica que el grupo tiene que llevar, y todo lo que estamos dando. Esto, cuando yo le digo cuál es la estructura actual, estamos hablando a partir del año 2001 en adelante. Hay como 3 columnas: la de referencia, las derivadas y las relacionadas. La referencia es lo patológico, lo médico, clínico, patológico, que es la clasificación internacional de enfermedades
hoy ya es 11, no importa, ustedes mencionan el CIE nomás, Clasificación Internacional de Enfermedades, y el texto de referencia es la CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud. Las derivadas, y las relacionadas, ahí la que está en el gráfico, ¿verdad? Yo les pregunté también cuál es la diferencia entre el del modelo de abordaje. Y la respuesta, diríamos que pertinente a esa pregunta es, cuando nosotros agarramos el clasificatorio, el manual de clasificación del CIE, vemos todas las patologías. Ahí identificamos todas las patologías, ¿verdad? Pero cuando agarramos la CIF, ¿verdad? Como referencia, ¿verdad? Estamos hablando de esa patología, pero de la funcionalidad. Cómo funciona una patología. Entonces, ¿por qué es importante? Y acá quiero poner énfasis en algo. ¿Por qué, profesor, nosotros en psicología laboral estamos, pero me equivoqué entonces, profesor, esperan, ¿vos estoy en laboral o estoy en clínico? ¿Se acuerdan que yo les dije? Pero parece muy clínico, o sea, yo parece que vamos a ser psicólogos clínicos. No, lo que pasa es la importancia, la relevancia de la intervención hoy. Pongámosle que estamos en una empresa, que estamos trabajando y estamos siendo directores de gestión de talento humano, ¿verdad? Del talento humano. Y hay una persona con, a ver, un delirio de persecución. Tiene algún grado de esquizofrenia con alucinaciones, o sea, alucina, oye voces, escucha, oye voces, mira, o sea, ¿cómo se dice? Alucinaciones visuales, ve objetos, etcétera. Alguien le habla, le manda, le ordena, etcétera. Está medicado, etcétera. Bueno, entonces decimos esquizofrenia simple con alucinaciones que después vamos a profundizar, el CIE. Pero está trabajando, sí está trabajando. ¿Cómo esta patología incide o impacta en su funcionamiento? En la relación con sus compañeros de trabajo, en la relación con su jefe inmediato, en el cumplimiento de una consigna, todo eso es funcionamiento. ¿Y qué sostiene inclusive este modelo biopsicosocial que ustedes están hablando? De que la persona en el siglo pasado, cuando tenía una patología, era expulsado del trabajo, era expulsado de la sociedad, era condenado a la hoguera, mucho más antes estoy hablando, ¿verdad? Era como endemoniado, perseguido y tal cosa. Los Hoy, manicomios. ¿qué? Los manicomios, profe, en la época. Ahí se crearon todos los que tenían esa patología y todo, ahí comenzó el gran proceso de manicomialización, que hoy hablamos de desmanicomialización, que es un abordaje más, por eso de la funcionalidad. Una persona con este CIE-10, no sé si me estoy dando a entender, del CIE-10, con este CIE-10, ¿verdad? Puede trabajar, puede desarrollarse como persona, no debe perder la dignidad como ser humano, el derecho al trabajo, sobre todo a la producción, porque nosotros como psicólogos vamos a trabajar su funcionalidad. Entonces, para ver su funcionalidad, nosotros vamos a tener la CIF. No quiero profundizar más no se apuren ustedes ¿y qué es la CIF? ¿Y cómo vamos a hacer? Y todo, porque eso es la siguiente unidad. Pero esta primera unidad debemos tener esa claridad, ¿verdad? Pregunta de examen y pregunta de grupo siempre va a ser, ¿cuál es la diferencia entre los modelos de abordaje en el CIE y la CIF? Ya le respondí. ¿Qué modelo existía antes? De la década del 80 hasta el 2001, un modelo de deficiencia, discapacidad y minusvalía. A partir del 2001, la clasificación internacional del funcionamiento. Y pasen un poco más las láminas, siguientes láminas, que también tenemos que ser el tema, acá está, la referencia, derivadas y relacionadas. A ver, con lo que ustedes leyeron, necesito que dos integrantes del grupo digan qué ustedes aprendieron de nuevo hoy. ¿Qué es lo que ustedes le tienen que decir a los compañeros sin leer el texto, ya con sus palabras, qué les pareció este contenido? No la lámina, sino todo el contenido. Le dije nomás que hagan pasar un poco más las láminas, pero en relación a todo el contenido, no a la lámina exclusivamente. Y primero que nada, profe, la verdad que yo nunca tenía noción de dónde surgió el CIF, por ejemplo, ¿verdad? Sí, yo también, profe, no sabía de dónde nació y cómo fueron sus actualizaciones, su desarrollo. O sea, es algo nuevo para mí y me pareció muy interesante. Ya.
Lo que queda a ver es, profe, bueno, pero eso no sé si vamos a desarrollar después en las clasificaciones derivadas y relacionadas, cómo están relacionadas con nuestro procedimiento, ¿verdad? Porque el CIES y el CIF son las más conocidas, ¿verdad? Aunque digamos que yo personalmente no empecé a trabajar con ninguna de estas dos clasificaciones, se sabe que justamente son clasificaciones de referencia, ¿verdad? Y más todavía con todo lo que es el modelo hoy biopsicosocial, el modelo de más, digamos, centrado en la persona, centrado no tanto en la enfermedad, que cambia totalmente ese paradigma, vamos a decir. En cuanto a las clasificaciones derivadas relacionadas, digamos que poco o nada sé, ¿verdad? No sé si uno eso aprende ya estando en el campo de trabajo, por decir así, ¿verdad? Claro, aparte que las derivadas y las relacionadas se aprenden más en el enfoque médico, en medicina o por lo menos en neuropsicología ya, por lo que, ¿verdad? Lo que nosotros hoy vamos a hacer es por lo menos manejar y entender, y el objetivo de este año es que ustedes entiendan cómo funciona el tema, aunque si ustedes van a ser, de hecho, la mayoría tienen que llegar a ser directores o coordinadores de proyectos de gestión de talento humano, van a tener a cargo seres humanos, personas, tienen que planificar, tienen que diseñar, entonces las intervenciones, los abordajes, todo ese relacionamiento, el clima laboral, todo lo que ustedes van a saber, todo lo que van a manejar estos 2 años, entonces ustedes van a siempre pensar en el tema del funcionamiento, porque al final es funcionamiento y eso es lo que van a aprender en estos módulos, ¿verdad? Ana, vos querías Profe, decir, oh, Víctor, vos estás muy sí. entusiasmado, Víctor, ¿eh? Muy bien. No, y este tema de las clasificaciones, profe, va a tener mucho que ver también con medicina de trabajo. Me Totalmente. imagino. Totalmente, o sea, esta materia se relaciona mucho, de hecho tienen que pasar mi materia para tienen una materia correlativa, ¿eh? Para en el quinto. Yo, Ana, yo quería, yo quería nomás comentar algo, profe. sí. Yo tengo ya, por suerte, la experiencia de trabajar en el área de recursos humanos y yo hago selección, reclutamiento y desarrollo del personal, ¿verdad? Entonces, yo estoy en una empresa nacional, seguramente los compañeros que vienen siguiendo ¿cómo se dice? Las exposiciones ya están cansados de escuchar mi speech, ¿verdad? Pero yo después de mucho vuelvo a la facu y lo que veo con esto, que yo cursé ya contigo hace 6 años atrás, ¿verdad? Pero bueno, lo que he visto con este resumen es cómo sí o sí todo va a ir evolucionando y cómo cada vez más, hasta ahora, ¿verdad? Colocan la importancia de justamente la funcionalidad, los puntos fuertes y qué es lo que una persona puede aportar sin hacer esa marginalidad a las personas que tienen discapacidades, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Que para mí a nivel profesional es todo un desafío de repente tener en cuenta en una terna nomás luego a una persona que tenga una discapacidad y ni siquiera cognitiva, de repente física, ¿verdad? Entonces es como que digamos, empoderarme y manejar desde el vamos esto, ¿verdad? A mí me puede servir mucho para un proyecto grande, por ejemplo, ¿verdad? Porque sin invertir demasiado dinero con conceptos básicos y mismo explicando este tipo ¿cómo se dice?, de materiales que tenemos, a mí al menos me va a servir mucho para lograr esa inclusión que tanto queremos, ¿verdad? Entonces, Ana, eso hace 6 años vos fuiste mi alumna. fui tu alumna hasta la primera parcial. Yo soy seguramente, ¿te acordás de Claudia Varela y demás? Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Pero no, Sí. vos no terminaste porque quisiste, no porque te aplazaste, porque conmigo no hay No, ningún alumno aplazado. no, yo tuve que Ya dejar. estoy viendo un patrón, profe. No, profe, yo vivo muy lejos y yo trabajaba y estudiaba y no lo logré. Entonces, Y en eso. ese primer parcial, en ese primer Ujú. semestre que era presencial, me acuerdo 6 años, Sí, pensábamos en el COVID y todo, te das cuenta que hay una evolución básicamente. Por eso a mí me encanta cuando dicen los alumnos, hace 4 años, profesor, hace 6 años, sí. nosotros nos dábamos, o sea, no profundizábamos así, porque evolucionó muchas cosas, ¿verdad? Y Ujú, también es así. importante que todos los compañeros entiendan y sobre todo en psicología laboral y sobre todo en discapacidad y sobre todo en estas clasificaciones, tienen que estar actualizándose permanentemente.
Así Porque mismo. ustedes, o sea, pueden encontrar hoy, ahora sí, bueno, las clasificaciones son más estables, ¿verdad? Pero Así. otros instrumentos de evaluación, otros instrumentos de observación, otros instrumentos de inclusión van evolucionándose, van adaptando. No hay muchas investigaciones. Yo ahora le digo a los alumnos, investiguen un poco, pongan un poco el tema de psicología laboral en su tesina, vean un poco las personas con discapacidad en su ámbito de trabajo. Hoy podemos encontrar una población de más de 2000 y piquito que están en la función pública, más de 1000 y piquito que están en la función privada, con una muestra, ¿verdad? Un muestreo aleatorio, el tema, a lo mejor una investigación descriptiva, cuantitativa o semi-cualitativa, o sea, cual y cuantitativa. Le estoy lanzando así como para que digan, bueno, voy a hacer una investigación sobre eso porque eso tiene que aportar la academia. Por eso yo le digo a los alumnos, tienen que hacer estas investigaciones porque, a ver, siempre la pregunta, no sé si le hice ya a ustedes, pero Víctor, silencio, y Ana, sí, es que ya fuiste mi alumna también, silencio, a los que están diciendo, por ejemplo, la pregunta que yo siempre hago en todas las clases. Es, ¿a quién no tiene discapacidad? O sea, levante la mano quien no tiene discapacidad, le digo. Y algunos que levantan toda la mano. Pero la clasificación internacional de funcionamiento entramos todos y vamos a profundizar en los siguientes módulos, ¿verdad? Porque es funcionalidad. No existe una persona que no tenga un déficit en alguna función, estructura o el tema de funciones corporales, ¿verdad? Todavía no me dijeron algo más, porque Víctor interrumpió, etcétera. Alguien más me falta, te digo nomás, Víctor. Profe, Alguien más falta, quiero que me digan qué aprendieron de nuevo, qué se llevan de este contenido. Está muy lindo tu pesebre, etcétera, pero ¿qué se llevan de este pesebre? Digo, de este contenido. A ver, Araceli, ya habló, Pamela, Profe, María Elena. yo quiero comentar algo, justamente lo que acabaste de mencionar, ¿verdad? Que quién no tiene discapacidad, ¿verdad? Y justamente eso se aprende en esta clase leyendo todo esto, porque muchas veces queremos, eh, ¿cómo se dice?, etiquetar a personas que se ven solamente físicamente o cuando habla o cosas así, pero todos somos, o sea, tenemos algo que mejorar o algo en la cual tenemos que ir aprendiendo como para que nos den la oportunidad. Y justamente eso es lo que yo aprendí, ¿verdad? También en un apartado decía que incluso esta organización se encarga de las personas con vejez, con minusvalía, también decía, en situaciones de dependencia, también todo eso engloba otra vez este material y justamente eso es lo que aprendí. Y aparte también, profe, quiero acotar, ¿verdad? Más que nada eso, en que nosotros actualmente en la consultora donde estoy trabajando hay un banco que está en la búsqueda de personas con discapacidad. Y vos sabes que, profe, y te consulto también de paso, ¿verdad? Es un poco complicado conseguir personas así y nos está costando muchísimo. Y yo no sé por qué se da eso, ¿verdad? Por ejemplo, porque yo sé que hay muchas organizaciones, hay muchos institutos que trabajan que buscan trabajo para este tipo de personas. ¿Y por qué será que es tan difícil, verdad? Yo eso, más que nada, es una consulta también de paso, porque yo sé que vos estás en esto y no sé, es una duda que tengo. Y lo que pasa que, a ver, te puedo responder algo que alguna vez se dijo, y como psicólogos ya vamos a hablar ya como colegas, el tema de que la asunción, el asumir una condición de discapacidad es el primer paso. O sea, ¿quién asume? Porque podemos, diríamos, 5 tipos de discapacidades, ¿verdad? Que después podemos ir viendo las 5 tipos de clasificaciones que tiene, o sea, los 5 tipos de discapacidad. La intelectual, las psicosociales son de repente, ¿quién reconoce una discapacidad? Ustedes saben que hay, por ejemplo, yo siempre digo, más de 150 síndromes, ¿verdad? Ustedes colocan síndromes que provocan discapacidad intelectual o que generan discapacidad intelectual solamente en Google y ustedes van a encontrar más de 150, un poquito más, síndromes que generan discapacidad intelectual. Y decir, ¿quién está asumiendo eso? ¿Quién asume discapacidad psicosocial? Desde la esquizofrenia simple hasta un trastorno de personalidad.
Ustedes saben que hay 100 patologías, ¿verdad? Solo en F, como yo digo. La CIE, por ejemplo, en la F está todas las patologías, ¿verdad? Entonces, todas esas patologías, esas 100 patologías, ¿quién asume? Una celotipia, ¿verdad? Un trastorno de personalidad, las fobias, ¿verdad? Hay gente que la asunción, entonces eso cuesta porque, y también me encanta María Elena que plantea, si yo te digo, viene una persona y te dice, yo realmente tengo claustrofobia y esa es mi dificultad y yo estoy diagnosticado con claustrofobia. Y vos le vas a preguntar a tu jefe, ¿y le damos o no? Porque también hay un estigma. Nosotros, los gerentes de talento humano, también seguimos estigmatizando. Híjole, viene un claustrofóbico, ¿qué voy a hacer con él? Esperan un ratito. Esa pregunta es discriminatoria, esa pregunta es descalificante por donde le mires. ¿Verdad? Entonces, yo no voy a llegar, yo soy hidrofóbico, yo soy claustrofóbico, yo soy tal cosa, yo realmente tengo celotipia. No, 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 anda la gente así. Entonces, hay todo un proceso que hay que seguir trabajando. María Elena, me preocupa algo. Vos estás caminando en la calle, ¿no, verdad? Profe, estoy en el auto. Me quedé en la oficina un ratito para exponer y después ya tuve que venir porque tenían que Pero cerrar. estás en el auto. Sí, sí, sí. Yo dije, no, por Estoy con mi favor, papá. no, no, por favor, no camines con el teléfono ya que estás en una evaluación No, no, y no. no te expongas. Estoy en el auto con mi papá, profe, no te preocupes. Bueno, genial, genial. Entonces, Sí. ese es el tema. ¿Quién asume las personas? O sea, ¿quién no es fácil asumir? Claro, discapacidad física a lo mejor, no tengo un miembro inferior, no tengo un miembro superior, bueno, voy y digo, tengo clasificación. Después, quienes hacen, fíjense, y todas las estadísticas hablan de eso. No, no puede ser que en Paraguay, o sea, voy a fijarles algo nomás muy importante que María Elena preguntó. Ustedes saben que, por ejemplo, en el registro que alguna vez existió, o por ejemplo, tanto del Ministerio de Salud o de otras organizaciones, alguien con algún tipo de discapacidad alguna vez se registró en Paraguay, son alrededor de 175.000 personas. 175.000 personas. Entonces, ¿qué significa eso? Que 175.000 personas paraguayas en algún momento o sus familias o ellas mismas reconocieron esa condición de discapacidad. ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud o qué dice Naciones Unidas? Nosotros en Paraguay sí o sí tenemos que tener 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad en el mundo. El país más avanzado, el país más desarrollado, cuando yo hablo del país desarrollado, puedo hablar de Estados Unidos, de Europa, Alemania, Francia, España, los países europeos. Los países más avanzados tienen sí o sí 15% de su población con alguna situación de discapacidad. Cuando yo hablo del 15% en Paraguay, ustedes ya saben, estadísticas, números más, números menos, 10% hoy de nuestra población es 700.000 personas. Entonces, alrededor de 1 millón de paraguayos sí o sí tienen algún tipo de discapacidad en Paraguay. ¿Dónde están? Y otra vez de esos 1 millón de paraguayos hay que sacar el tema de lo económicamente activos. O sea, ¿qué significa? Los que tienen que trabajar, la edad del trabajo de 18 a 60 años, ahí hay que ver el porcentaje. Entonces, hay un desafío y por eso vuelvo a justificar lo que yo le dije mi primer día de clase. Por eso hemos instalado psicología y discapacidad o discapacidad y trabajo en la materia, en la cátedra de ustedes. O sea, ustedes ahora están en la unidad 1, estamos comenzando recién. Vamos a ver bien lo que son las clasificaciones internacionales de enfermedades y después vamos a ver bien el tema de la funcionalidad. Una persona esquizofrénica, ¿cómo funciona? Una persona celotípica, ¿cómo funciona? Y nosotros como psicólogos tenemos que trabajar en pro de esa funcionalidad. Por eso yo siempre digo, la CIE nació como para los médicos. Los médicos, no puede existir ningún médico que pueda promocionarse, egresar o ser médico sin conocer ese instrumento de la CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades. Pero no puede haber ningún psicólogo, sea clínico, laboral, comunitario, forense o lo que sea, educacional, porque en todas esas ramas que egrese sin conocer la clasificación, el CIE. Esta es nuestra Biblia, esta es nuestra guía.
La CIF tiene que estar ahí, por ejemplo, mirando, mira un poco, cambia de posturas corporales básicamente, no se adapta, ayuda a los demás en el autocuidado, ayuda a desplazarse, las relaciones formales. Vamos a ir viendo en en los demás módulos. Fíjense, ahora nomás para entusiasmarles más, para no decir, a nosotros nos tocó la unidad 1 nomás y los demás no. Para entusiasmarle a usted y agradecerle porque aportaron en el módulo 1. En la página 173 de la clasificación dice cómo es la categoría de la relación con personas en posición de autoridad. ¿Cuántas personas nosotros hemos encontrado en nuestro puesto de trabajo que tienen dificultades y tremendas dificultades en el tema de relacionarse con personas en oposición a la autoridad o relacionarse con su subordinado? Eso plantea la. Entonces, la CIF lo que te dice es, anda a ver la CIE, ¿qué tiene? ¿Verdad? Tiene, por ejemplo, un trastorno en el respeto a la autoridad, un trastorno con su subordinado, en la CIE. Descubrí en la CIE que tiene y después venía a la CIF y le vamos a codificar y decir si crea y mantiene relaciones con personas en puestos subordinados que socialmente tengan menor rango o prestigio, cuál es su relacionamiento con su empleado o su sirviente. Fíjense. Entonces, ese es el tema de que nosotros vamos a trabajar en la CIF. Por eso cuando yo les pregunté a ustedes, para ir cerrando la idea, ¿cuál es la diferencia entre los modelos de abordaje? Acabo de ejemplificarle ese modelo de abordaje. Un abordaje con la CIE es enfermedades, patología. Y el abordaje de la CIE es biopsicosocial y de funcionamiento. ¿Cómo funciona la persona con esa patología? Esa es la respuesta. ¿Está? ¿Alguien más quiere aportar algo más que aprendieron para ir cerrando, para ir viendo un poco? Profe, Jorge Leiva, sí, te tomo como broma nomás sin problema, compañero. el clérigo. El clérigo. Y porque dijiste muy lindo tu pesebre. Famoso, muy lindo tu pesebre, muy rico tu clérigo. Oh, my. Lo que yo pude entender nomás, y no sé si me van a tomar como ignorante, pero asocié al DSM-5 o DSM-4 o el DSM en líneas generales, ¿verdad? Pero con respecto a la discapacidad, ¿verdad? Asocio esta clasificación como ese manual. Entonces yo puedo decir que esta clasificación es como mi manual para personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad. No. A ver, esta clasificación es de la humanidad y no para las personas con discapacidad. Okay. Porque toda persona tiene algún tipo de discapacidad. ¿Me está entendiendo? Sí, sí. Pero tu tema, algo interesante. Vos tocaste un tema muy importante, Jorge. Hay países que dicen, y acá la gran pregunta, fíjense acá la sigla, Organización Mundial de la Salud. Este es un clasificatorio reconocido por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué país tiene su propio clasificatorio, por ejemplo, como independiente y que no tiene ni como referencia posiblemente el CIE, porque utiliza otro clasificatorio? Es el que vos dijiste. DSM. El DSM-4, que es de América, o sea, americano. Estadounidense. O sea, sí. la escuela americana, los Estados Unidos, utiliza su propio clasificatorio, responde todas las exigencias científicas que le exige la Organización Mundial de la Salud y dice, nosotros tenemos nuestro propio clasificatorio y se llama DSM-4, DSM-5 y así va sucesivamente. Tiene casi los mismos criterios técnicos de la CIE, ¿verdad? Pero Jorge, para no confundirte, la CIE, si vos querés ponerle barra DSM-4, ¿verdad? O sea, la CIE es su par, diríamos, el DSM-4. La CIF es otra cosa. La CIF ya es el funcionamiento. O sea, vos te podés ir a ver el DSM-4 y vas a encontrar patología en el DSM-4. Pero colocar un indicador, colocar la funcionalidad, vas a tener que irte necesariamente a la funcionalidad, al CIF. A la CIF. No sé si te respondí. Sí, profe.
Y respondiéndole a Jorge, le respondo a todo. O sea, esas son cuestiones claves que tenemos que ir sacando de esta primera unidad. Genial. Gracias, profe. Bueno, ¿alguien más? ¿Hicieron el ejercicio de autoevaluación? ¿No hicieron el ejercicio? ¿No llegaron a eso ustedes? Y todo el mundo dice sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal les fue el ejercicio de autoevaluación? Nosotros en nuestro Power tenemos algunas preguntas, profe, no sé si querés ver. Por favor. ¿Para los compañeros o no? Para los compañeros. ¿Será que algún compañero va a responder? En todo caso, profe, para vos, para saber si estuviste atento. A ver si me quiero poner a prueba. ¿Cuánto sabes sobre la OMS FIC? Dice. ¿Qué dice? ¿Y dónde está? ¿Se desapareció esto? Ahí está. ¿Qué dice? Surgió simultáneamente a la aparición de la CIDM publicada en 1980 por la OMS. Situaba a la... ¿Qué dice? Te leo, profe. Sí, por favor. Dice, ¿cuánto sabes sobre la OMS FIC? La primera formulación explícita del concepto de familia de clasificaciones de la enfermedad y estados relacionados con la salud. Opción A. Surgió simultáneamente a la aparición del CIDM, publicada en 1980 por la OMS. Opción B. Situada la CIE como núcleo central y enlazado con ella directa o indirecta con otras clasificaciones o desarrollos. Y por último, opción C. Apareció en 1989 a raíz de la conferencia para la 10ª revisión de la CIE, incorporado el binomio CIE/CIF como núcleo central de la estructura. TikTok, así va. Y la respuesta correcta es opción. ¿Cuál opción? La B. A, supongo, ¿verdad o no? B, yo creo que es la B. Elena No. dice la B. ¿Alguien Muy más? bien. La B. ¿Quién dijo la B? Yo dije la B porque así está en el material. Vos dijiste la B porque así está en el material. Sí, ellos leyeron. ¿Quién levantó la mano? Yo, profe. Porque dice que la CIE está como núcleo central y en una parte dice, en una parte de la información dice que está como núcleo central y tienen subordinado, o sea, tiene descripto después. Claro, la B es porque es la B, porque era en esa época, o sea, cuando se inicia la clasificación, la única clasificación era así, no existía otra clasificación, ¿verdad? Me encanta cómo saben formular complicadamente sacaron del autoejercicio, porque para aclararle a los compañeros más, no puede haber confusión, porque la única clasificación existente era, en esa época era la CIE como núcleo central. El resto era todo, como era enlazado o directo o relacionado. Era el único. Hoy nomás la CIE la acompaña la CIE, ¿verdad? La respuesta está así en la primera parte donde dice la primera formulación. Digo, es lo que diferencia del resto. Ah, muy bien. Bueno, y después, otra pregunta. ¿Y algún compañero va a responder? Lee un poco, Pamela, por favor. Sí. ¿Cuánto sabes sobre la OMS FIC? La clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, conocido con la sigla CIDDM. Opción A. Fue un intento de subsanar las deficiencias que tenía la CIE y contar con un sistema para evaluar las repercusiones de la enfermedad y la discapacidad. Opción B tendría que ser, se constituyó el núcleo central de la familia de clasificaciones internacionales, pasando la CIE a ocupar un lugar subordinado a ella. Y por último, la opción C suscitó un gran interés, extendiéndose sus aplicaciones a distintos ámbitos, cambiando la manera de considerar las discapacidades, etcétera, aunque queda pendiente su traducción a distintos idiomas. Me encanta cómo hicieron dos totalmente absurdas y una la verdadera.
A ver, Sí. ¿alguna compañera? Sí. Tan. No. Sí, ese es, profe. Yo elijo la A. Fue un intento de subsanar las deficiencias que tenía la CIE. No, perdón, me equivoqué. Elena dice C, Jorge dice A. ¿Otro compañero? Hay dos A. ¿Cuál es la A? Hay dos. ¿Cuál es? Uno es A.1 y el otro es A.2. La A de arriba. ¿La A de arriba o la A del medio? No, la A de arriba, la A de abajo. A ver, ¿qué dice el grupo? Y, a ver, ¿alguien más quiere hacer o qué dice el grupo? ¿Quién le responde? ¿Quién dijo la forma correcta? Si no hay otras respuestas, la respuesta correcta dijo Jorge Leiva. La opción A de arriba. Él ya otra vez, pues viste que le he delegado. Entonces, No voy a más responder. Pero vos sabés que, profe, me la A confundí de nomás por arriba. decir que era subsanar las deficiencias que tenía la CIE. Porque yo entendí que vino primero la CIDDM y después la CIE. No, fíjate que la CIE ya existía como un núcleo y después se creó la CIM Sí. como relacionada. Pero fíjense que la palabra clave y fuerza acá es que sistema para evaluar las repercusiones de la enfermedad y la discapacidad. Ahí te resume todo, porque ahí aparece deficiencia, discapacidad y minusvalía, como para que vos tenés una enfermedad y repercute la enfermedad. Claro que después evolucionó el concepto. O sea que, profe, repercusiones sería la antesala a lo que sería la funcionalidad en el CIF. O sea, Claro. no tenían. Claro, ellos decían que vos tenías una patología y repercutía. O sea, tenías que sí o sí tener una secuela. Vos tenías una esquizofrenia, entonces no podías relacionar. Acá hay una idea muy fuerte de esa época del 80. Si yo tenía una alucinación y tenía una esquizofrenia, yo no podía relacionarme con el otro. O si yo tenía alucinaciones auditivas, yo escuchaba voces y le decía que le mata a la persona, mi conducta cambiaba. Entonces yo tenía que, o sea, esa era la idea. Entonces esa clasificación nació con la idea de medir esa repercusión, o sea, cuánto mi patología repercute en toda esa situación discapacitante. Y ahí nació el tema de minusvalía y el tema de deficiencia y discapacidad. ¿Verdad? O sea, no se olviden nunca el contexto. La década del 80 fue así. Así se pensó. Excelente. ¿Hay una más? Última. La última, sí. Dice, ¿cuánto sabes sobre la OMS FIC? Última pregunta. Señala cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta. Opción A. Tras la revisión de la CIDDM por equipo de expertos, la elaboración de borradores, verificación de su estructura y estudios de aplicabilidad transcultural, la 54 Asamblea Mundial de la Salud aprobó la nueva clasificación CIF en mayo de 2001. Opción B. La CIF trajo consigo la introducción del concepto de universalidad, la aplicación del modelo médico-biológico y el establecimiento de un lenguaje común a nivel universal. Y opción C. Una de las principales aportaciones de la nueva clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud es el énfasis realizado en los elementos positivos de la discapacidad. Y una sola no es correcta. Una sola no es correcta, profe. A ver los compañeros, la última evaluación. ¿Cuál no es correcta? Yo tengo mi postura, pero no quiero decir. Profe, para mí que es la B, la que no es correcta. María Belén dice que es la B. La CIF trajo consigo la... Sí, porque ahí dice que trajo la aplicación de un modelo médico biológico y por lo que yo entendí, la CIF está basado en un modelo biopsicosocial. Quiere más la funcionalidad y la manera de que la persona pueda relacionarse bien con su entorno. María Belén, ¿vos sos del grupo no? No. Pero ya no hace falta que digamos nada, profe. Pero María Belén no es del grupo y por la exposición te quedó claro. Con esto ya apagamos la luz y nos vamos todos.
Excelente, excelente María Belén. O sea, como se decía en algún programa televisivo, correcto, ¿verdad? Entonces, espectacular. Les felicito al grupo realmente. Les quiero hacer una devolución ya para ir cerrando. Necesitaría, a ver, para ir mejorando nomás. Excelente, les felicité ya. Tienen 5 subrayados felicitados. Pero para próximas exposiciones, ya para ustedes están en cuarto curso, etcétera, traten de usar solamente de apoyo las presentaciones, ¿verdad? En algunos miembros del grupo leyeron literalmente, ¿verdad? Entonces traten de ir abandonando un poco más, digo, ya para el quinto, para cuando sean licenciados, yo ya estoy hablando, ustedes ya entraron en el mundo de la licenciatura, o sea, ustedes ya son mis colegas y así yo les considero. Ustedes ya considérense colegas del profesor, ya somos. Entonces, ese es el nivel que yo les pido. Con las próximas presentaciones, por favor, traten de que sea un apoyo nomás la presentación y decir más. Pero es solamente a fin de mejorar. Pero hoy, brillante en la presentación, muy claro, el esquema, la intervención de cada uno de ustedes muy claro y les felicito por estas preguntas al grupo. Les felicito esas preguntas así al grupo que bien colocaron porque teníamos que razonar para dar la respuesta. Y en el caso de María Belén, yo no sé si le pagaron a ella o cómo fue, pero en el caso de María Belén que intervino y dio exactamente la respuesta, quiere decir que fue muy explícito el de ustedes, ¿verdad? Les quiero felicitar, brillante, brillante. Felicidades porque son el grupo número 1, ¿verdad? María Belén es muy inteligente, dice Jorge. Que, el grupo 1 les felicito, salió el sorteo, le pusieron las pilas y prueba superar al grupo 1. Dejaron la vara bastante alta. Muchas gracias, profe. Dejaron la vara alta, pero el desafío es para los demás que vienen detrás de ustedes. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. María Belén, después te pasamos el regalo. A ver. Esta grabación vamos a dejarlo después ya, cuando me devuelvan, diríamos, el sistema me devuelve la grabación, yo ya les tiro en el correo, ¿sí? Está. Quedamos por acá. Muchísimas felicidades. Excelente el grupo. Nos vemos el próximo miércoles con el grupo 2. ¿Está? Gracias, profe. Un abrazo. Hasta luego, compañeros. Chao. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao. Gracias.